porque nos ha animado en todo momento un espíritu de firmeza y de esperanza. Y ese es el mensaje que venimos a dejar aquí. Es indispensable, y a veces uno siente hasta incomodidad al decirlo, pero es indispensable la lucha por un cambio democrático. Pero si a eso fue que empezamos cuando matamos a Trujillo hace 58 años, ya. Y esto ha sido una historia tan difícil que hoy tenemos que seguir luchando por las cosas que comenzamos a buscar cuando el déspota fue ajusticiado muy merecidamente. Lo que quiere decir que no es cualquier cambio el que necesitamos, sino un cambio ya definitivo y real. En la medida que las circunstancias históricas y políticas lo permitan, pero un cambio serio. Aquí están condensadas las líneas de ese cambio. Cambiar un presidente por otro, ya eso pasó a la historia. A partir de Trujillo, los que venimos envueltos en estas luchas desde aquellos años, hemos visto desfilar por el Palacio Nacional una enorme cantidad de gobernantes. Algunos de ellos a nombre del cambio, y al fin y al cabo nos estafan en nuestra buena fe y las cosas siguen igual. Después de una revolución tan hermosa que se vio a las puertas del triunfo, como la del 65, vinieron los norteamericanos y frustraron la posibilidad de que el pueblo hiciera volver la historia al curso por el que debía seguir el proceso democrático. Y es ahí que 5 años después de haber salido de Trujillo, entonces teníamos a Balaguer, que fue el que redactó el manifiesto del 23 de febrero de 1930, que echó por tierra el gobierno continuista del presidente Horacio Vázquez y dio nacimiento a la era de Trujillo. Es decir, el que escribió el acta de bautismo, el acta de nacimiento del trujillismo, volvió al poder 5 años después de haber matado a Trujillo. Y el país retrocedió. Pero el pueblo ha seguido luchando. Vino un partido que dijo ser el que había nacido para completar la obra de Juan Pablo Duarte, y aquí la tenemos completada. Una nación endeudada hasta más no poder, ya el licenciado Juan Bolívar lo decía. $250,000 o pesos, licenciado. Pesos per cápita, pero que son demasiado pesos. 250,000 pesos dan para muchas cosas. Entonces ya cada dominicano por nacer nace con esa deuda en el espinazo. Y esa era la obra de Juan Pablo Duarte, caballero, Partido de la Liberación Dominicana, que usted dijo que nació para realizarla, para culminarla. Pero Juan Pablo Duarte no solo era patriota, sino que era un gran demócrata. Y entonces la democracia que usted, señor PLD, nos ofrece es aquella en la que el presidente tiene todos los poderes públicos en el bolsillo, además de tener el saco del dinero para prostituir conciencia, y hasta la Constitución de la República, que se tiene como la ley fundamental, como la Carta Magna. Usted la atropella y se reelige y se compromete ante el país y ante sus propios compañeros, porque basta que lo diga un jefe de Estado y que lo suscriba un jefe de Estado para que esa promesa adquiera un carácter solemne, porque los países no se cogen de relajo. Y 4 años después dice que no. Y hoy tienen que salir en la prensa un clamor
pidiéndole a los diputados que no se vendan porque lo están comprando para reformar esa Constitución, pero eso no es democracia tampoco. Entonces ha llegado el momento en que nos pongamos de pie. Y la gente de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional anda en eso. Y aquí estamos. Y qué bueno que los veganos se hayan reunido, una buena representación de La Vega se haya reunido, porque eso es lo que necesitamos. Los partidos se pueden unificar toditos y esa maquinaria que está ahí da cuenta de ellos. Con lo que no puede es con la sociedad. Si en esa sociedad se florece, germina la semilla que nosotros andamos regando, que es una voluntad nacional de cambio, contra la que no pudo el gobierno de los 12 años, contra la que no pudo los remanentes del Trujillato, que heredaron de Trujillo todos los poderes. Y cuando el pueblo dijo que se vayan los Trujillos, los hizo ir a todos. Entonces lo que necesitamos es que la sociedad se ponga en pie. Los compartidos, los sin partido, todo el que sea partidario de un cambio real, no de un cambio de figura. Por eso yo siempre he sido partidario, se lo he dicho a mis compañeros de la Coalición Democrática, de que este movimiento se mantenga aún después de las elecciones, independientemente de cuál sea el resultado. Si ganamos, como yo espero que debe suceder, porque la justicia histórica así lo reclama, para exigirle a quien nosotros contribuyamos a llevar al Palacio Nacional que cumpla lo que se comprometió. Nosotros creemos que el candidato que resulte mejor habilitado para echar el pleito con el continuismo PLDista, ese es el que debe ser favorecido, pero en base a un compromiso. En base a un compromiso. Yo recuerdo el 78, que fueron muchas las demandas democráticas y mucho lo que se consiguió también, porque se consiguió un margen de libertad política que todavía permanece, pero eso hubo que pelearlo. Todavía el presidente Guzmán, que una de sus banderas era: en mi gobierno no habrá presos políticos, estaba en el poder y se pasaron meses bregando porque se terminaran de vaciar las cárceles. Y entonces de eso se trata, un cambio, pero un cambio. Entonces, nosotros no nos vamos a cansar. Y qué bueno que haya muchos jóvenes, que son los que tienen que coger la antorcha cuando la hora del relevo llegue. Pero tampoco los viejos nos vamos a cansar. Pero eso es con actitudes militantes, poner este pueblo, esta nación, esta sociedad en pie. No se lo dejemos solo a los partidos, porque a veces hay muchas inconsecuencias. Además que esa maquinaria que está ahí es terrible. Tiene que ser el pueblo que ejerce esa vigilancia, y es posible hacerlo. En el 78, el sector externo del Partido Reformista eran las Fuerzas Armadas, que salían con banderas en los cañones de los fusiles. Quizás los más jóvenes no vieron eso, pero eso era así. Es más, en medio de la crisis electoral del 78, habían manifestaciones públicas, callejeras, de policías uniformados, con banderas del Partido Reformista, y esa maquinaria no pudo con el pueblo. Bueno, pues repitamos la historia, que eso es posible. Y con ese mensaje de esperanza, con ese mensaje de fe, con ese llamado a que formemos una coalición tan poderosa contra la que no puede el soborno, ni la ambición, ni las presiones, ni la consigna del miedo que quieren imponernos, ni las bayonetas. Una masa humana que incline la balanza en favor del cambio democrático que por la Virgen de Altagracia ya debe llegar. Muchísimas gracias.